Hola a todos, queridos amigos y hermanos, nos complace muchísimo el darles una cordial bienvenida a un video más de nuestra serie. Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y de su Hijo. Nuestro video hoy va a ser corto, no va a ser extenso, no va a pretender entrar en un tema específico, sino que lo hemos hecho para que puedan saber que hemos producido una nueva pieza literaria titulada El Ángel de Jehová, un análisis sobre su identidad. Es el ángel de IHWH, la segunda persona de la Trinidad, un estudio a la luz del contexto histórico-cultural semítico. Esta es una monografía, es decir, un trabajo que trata sobre un tema específico y, como ustedes pueden ver, tiene que ver justamente con el ángel de Jehová. ¿Por qué es importante que se trate este tema? Bueno, aquellos que son partidarios de la Trinidad han enseñado por mucho tiempo, durante siglos, que este ángel de Jehová, por ejemplo, que aparece, como pueden ver aquí en la portada nuestra, justamente en la zarza, en la llama, hablando a Moisés en primera persona, diciéndole: yo soy Jehová tu Dios, el Dios de tus antepasados, pues ellos plantean que es la segunda persona de la Trinidad y que él podía hablar en primera persona porque, como él es parte de la deidad, de esa deidad trinitaria en la que ellos creen, por supuesto él podía decir: yo soy Jehová tu Dios, porque él era parte de Dios. ¿Será eso cierto? Uno de los argumentos que más se ha utilizado para ello es el hecho de que el ángel, en primer lugar, habla en primera persona. En segundo lugar, en ocasiones algunas personas que lo vieron expresaron: he visto a Dios, y tuvieron temor de morir. En tercer lugar, supuestamente recibió adoración. Y hay algunos pasajes que parecen indicar que el ángel es el propio Jehová. Pero ¿resiste esta afirmación un análisis crítico? Un análisis contextual, lingüístico y, sobre todas las cosas, un análisis cultural, es decir, un análisis de la cultura semítica, de la cultura hebrea de este tiempo? Eso es precisamente lo que nuestra monografía intenta hacer: ayudar a apreciar que cuando uno analiza cuidadosamente a la luz de la cultura semítica las expresiones del ángel de Jehová, puede ver claramente que el ángel de Jehová no es Jehová. Bueno, y esto sería algo de simple lógica, ¿no? Pero cuando uno trata con la Trinidad, casi siempre la lógica humana falla. Y lo digo con mucho respeto. A lo que me refiero es que usted no puede pretender utilizar la lógica humana a la doctrina de la Trinidad. Los propios trinitarios lo reconocen, porque usted nunca va a encontrar un ser humano que tenga dentro de sí tres personas diferentes, a menos que sea bipolar. Bueno, en este caso serían solamente dos. Así que la lógica humana no le sirve a usted para tratar este asunto. De manera que necesitamos entonces considerar cuidadosamente este tema para poder entender quién es realmente el ángel de Jehová. Y decíamos, cuando uno utiliza la preposición de, hablando de dos personas, la simple lógica nos dice que tienen que ser dos individuos diferentes, que no puede ser el mismo individuo. Por ejemplo, el hermano de Renan no es Renan, ¿verdad? El padre de Roberto no es Roberto. La esposa de Juan no es Juan. La preposición de, para indicar genitivo, indudablemente hace una marcada diferenciación entre una persona y la otra. Por tanto, el ángel de Jehová, de Yahvé, de IHWH o Yod-Heh-Vav-Heh, debería ser alguien completamente diferente a Jehová. Pero en la lógica trinitaria eso no funciona. De manera que entonces tenemos necesidad de hacer un examen lingüístico, de hacer un examen contextual, de hacer un examen cultural. Y el punto cultural es algo que nos ayuda muchísimo, porque cuando uno estudia los libros académicos sobre la cultura semítica, sobre la cultura hebrea de aquel tiempo, uno puede encontrar que este lenguaje del ángel de Jehová no significa en ningún momento que ese ángel sea Jehová. ¿Por qué? Porque hay dos conceptos en la cultura semítica, y van a poder ver que en nuestra monografía tratamos una obra literaria de Ugarit, perteneciente a la cultura semítica, donde van a poder ver a un representante que habla en primera persona, como lo hace el ángel de Jehová. Vamos a ver que con quien él habla lo llama por el nombre de aquel que le envió y le habla como si el que le envió estuviera presente. Exactamente lo mismo que pasa con el ángel de Jehová. Y vamos a ver muchas obras de referencia bíblica y pruebas de que en realidad lo que se conoce como el fenómeno del malaj o
del mensajero en la cultura semítica, esto es algo normal. Es decir, y lo vamos a poder ver también en la ley de la agencia judía, en donde el agente, es decir, el mensajero, aquel que representa a otro, es tratado y actúa en el nombre de ese otro con un poder total y por tanto es considerado como si el mismo individuo que lo envió estuviera allí presente. También vamos a examinar cuidadosamente hemos examinado cuidadosamente en esta monografía, amigos y hermanos, el análisis que hace Justino Mártir, un cristiano del siglo II, sobre este tema en su famosa obra Diálogo con Trifón. Muchos trinitarios ven en la obra de Justino Mártir un apologista de la Trinidad porque éste llama al ángel de Jehová, o le llama el ángel del Señor, le llama Dios y Señor. Por tanto, nos indica que para Justino Mártir, este ángel que él llama claramente a Jesús, el Logos, tiene que ser parte de la deidad. Pero sorpresa, cuando usted examina estas declaraciones de Justino Mártir desde su contexto propio, desde el idioma griego en el cual él escribió, el griego koiné, uno se lleva una sorpresa total. Porque Justino Mártir nos dice todo lo contrario a lo que los trinitarios nos están diciendo, y aquí está la prueba de ello, un examen cuidadoso de las afirmaciones que hace Justino Mártir. Vamos a ver a Justino Mártir diciéndonos que la divinidad del Logos depende del Padre. La tiene porque el Padre así lo quiso. Que el Logos está totalmente subordinado al Padre, no después de su kenosis, es decir, después de su vaciamiento, después de venir a la tierra, sino que Justino Mártir nos dice que este es inferior al Padre antes de venir a la tierra. Y ahí van a poder ver todas las pruebas lingüísticas. De hecho, un examen lingüístico del diálogo con Trifón nos va a mostrar claramente que Justino Mártir considera a Cristo no el Dios todopoderoso y creador de todas las cosas, sino alguien que ha sido nombrado por Dios como Dios. Es decir, dentro de la misma cultura hebrea, este mismo concepto que tenemos de un Dios en forma representativa, que representa al Dios todopoderoso y que podemos hallar en Éxodo 7.1, en Salmos 82 del 1 al 6, en el libro de Salmos 8, versículos 4 y 5, pues es el mismo concepto que nos expresa Justino Mártir en su obra. Y vamos a ver también que al hacer referencia de quién es Dios, Justino Mártir muestra claramente que es alguien que no puede tener principio, pero la palabra que utiliza aquí para Dios, indicando que no tiene principio, que no ha sido creado, que no ha sido generado, que no ha sido engendrado, sin embargo es utilizada para el Hijo diciendo que si lo ha sido, indicando fuera de toda duda que Justino Mártir no creía que el Hijo fuera el Dios Todopoderoso y por tanto que este ángel que representativamente es llamado Dios y Señor, en realidad solamente es en ese sentido, en un sentido representativo. Por tanto, esta monografía va a dar una ayuda tremenda en ese sentido. Se hace un examen cuidadoso del capítulo 18 y 19 del libro de Génesis, muy utilizado por los trinitarios. Allí vamos a estar examinando los 134 cambios que hicieron los soferims, los escribas judíos, mucho antes del siglo I, a el nombre de Dios siendo sustituido por la palabra Adonai, Señor. Y vamos a ver las razones de por qué lo hicieron, qué pruebas tenemos de ello. Hemos hecho un análisis cuidadoso, hemos recurrido a manuscritos originales, copias originales me refiero, es decir, copias dentro del idioma original en que fueron escritas, y van a poder ver que tenemos evidencia muy buena que indica fuera de toda duda que en algunos de los textos en donde se habla del ángel de Jehová, la palabra Jehová aparece indicando muy claramente que este ángel no es siempre la misma persona. Bueno, queremos mostrarles algunas características de nuestra publicación para poder ayudarles a saber cómo utilizarla. Primero que todo, van a poder ver aquí que hemos creado bookmark, es decir, marcadores electrónicos en el PDF que hemos hecho. Primeramente, bueno, por supuesto, un bookmark. Si ven, ustedes cierran acá y desaparecen todos porque todos están ordenados en el mismo orden que aparece en la publicación. Aquí tienen la página de copyright, en donde mostramos que es de nuestra autoría. Tenemos una introducción breve de quién fue el ángel de Jehová, cuál es la panorámica que nos encontramos con la Trinidad y el ángel de Jehová. Después comenzamos a analizar distintos argumentos, por ejemplo, que el ángel de Jehová habla en primera persona como si fuera Dios mismo. Damos una respuesta a ese argumento, en donde analizamos obras de consulta, como pueden ver aquí, The Messenger in the Ancient Semitic World, por Samuel A. Meyer. Y
Aquí van a poder ver cosas muy interesantes. De hecho, justamente aquí, en esta parte, es decir, en lo que es esta sección, van a poder hallar la referencia al hecho de que el mensajero en la cultura semítica normalmente hablaba, y van a poder ver que él lo muestra en diferentes documentos de la cultura semítica. Él hablaba en primera persona y era tratado como si ese individuo que él representaba estuviera ahí. El segundo argumento es que el ángel de Jehová es identificado como Jehová. Bueno, aquí vamos a poder ver pruebas de que esto es común en la cultura semítica. El representante, es decir, el malaj, puede hablar de esta manera. Y la respuesta, o sea, qué cosa es el agente o shalia en hebreo, vamos a poder ver cómo el agente personal, aquel individuo que está allí representando a otro, tiene toda la posición, la autoridad dada por su representado para actuar en nombre de este como si él mismo estuviera allí, y es tratado exactamente igual que si aquel que lo envió estuviera allí presente. Lo cual explica el lenguaje. Vamos a ver que no es nuestra opinión. Hay múltiples obras académicas. Hemos recurrido a obras académicas para poder mostrarlo. Vamos a ver qué cosa es la ley de agencia en la cultura semítica. El hecho de que Jehová dijera: enviaré mi ángel, mi mensajero. El hecho de que Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo a mirar a Dios. Y aquí entramos en un análisis muy interesante. Porque si el ángel de Jehová es Jehová y Moisés lo vio, ¿por qué no murió? Vamos a tratar eso a fondo. Vamos a ver cómo la Biblia muestra el hecho de que parte de las características intrínsecas propias de Dios, de su naturaleza, es que Él no puede ser visto por el ser humano, y vamos a ver por qué. Y de hecho, Justino Mártir, lo vamos a ver más adelante, establece una tremenda diferencia entre el Hijo que ha sido visto y el Padre que no puede ser visto, porque dice él, no, el mundo, el cosmos, es la palabra que él utiliza, no puede contenerlo, y esto, por tanto, en vez de probar a lo que los trinitarios quieren probar, se vuelve en contra de ellos. Después viene un análisis de los capítulos 18 y 19 del libro de Génesis. Aquí generalmente se utilizan para probar que hay dos Jehová. Para nuestro análisis consideramos los 134 cambios que envuelven el nombre divino en el texto hebreo por los soferim. Mostramos prueba clara. De hecho, aquí en esta sección, para el beneficio de ustedes, tenemos estos 134 pasajes. Tenemos lo que Gilboa, un hebraísta cristiano muy reconocido, encontró en la Masora como hay 134 cambios en la Masora, es decir, en las notas que aparecen en el texto masorético, en los márgenes, en la parte de arriba o en la parte de abajo del texto masorético, en donde el nombre de Jehová ha sido eliminado por los escribas soferim mucho antes del siglo I, al parecer alrededor del siglo III antes de nuestra era, es decir, cuando comenzó el periodo helenístico. Vamos a poder ver el hecho. Vamos a mostrarles aquí un momentico el hecho de que tenemos pruebas documentales y de hecho damos referencia. Aquí pueden ver un manuscrito, por ejemplo, que contiene el texto hebreo, aquí lo pueden ver, contra el texto de los targúmenes. Los targúmenes fueron traducciones que se hicieron del hebreo al arameo aproximadamente en el siglo II, era común, por lo menos al menos el de Onkelos, van a poder ver cómo en el texto en arameo la representación que se hace para el tetragramaton es 3 yod, como pueden ver aquí. Y una cosa muy interesante, ¿verdad? Yo pienso que les va a ser de mucha ayuda, es el hecho de que siempre que usamos un manuscrito, les damos acá, lo pueden ver, el vínculo para que ustedes mismos puedan corroborar que lo que les estamos diciendo es cierto. Y son múltiples los ejemplos de manuscritos. Aquí tienen, por ejemplo, otro pedazo es un manuscrito de lo que es el Talmud de Onkelos, en el libro de Génesis, capítulo número 18, versículo 3. Van a poder ver aquí una transcripción de una obra académica de este mismo texto, y van a poder noten aquí las 3 yod, y van a ver aquí esas 3 yod aquí, y van a ver que ellos traducen estas 3 yod como Yahvé, porque esas 3 yod representan el tetragramaton y nos muestran que originalmente en el libro de Génesis 18.3 lo que había allí era el tetragramaton. O sea, la copia que utilizó el traductor de lo que después sería llamado el Talmud de Onkelos, que al parecer fue Aquilas. Interesantemente, en nuestra investigación encontramos ese dato. Lo vamos a ampliar un poco más adelante cuando hagamos una extensión más de esta monografía. Esto no se para aquí, solo estamos compartiendo
los datos que ya tenemos en mano. Nosotros hacemos una investigación muy cuidadosa antes de publicar nada. Y van a poder ver ustedes cómo esto prueba que ese individuo tenía enfrente de sí una copia hebrea, en donde ahí, en el versículo 3, aparece la palabra Jehová. Y justamente, si ustedes ven de nuevo, si miramos atrás, acá a la lista masorética que nos ofrece The Bible Companion, van a poder ver que aquí el primer verso que aparece, si ustedes lo ven acá, es justamente Génesis 18:3, 17, 30, 32, 19, 18. Y ojo con este texto, porque este texto, interesantemente, da una respuesta formidable a Juan, capítulo 20, versículo 28, donde Cristo dice, Tomás le dice a Cristo, mi Dios y mi Señor, o mi Señor y mi Dios. Y aquí en el libro de Génesis 19-18, cuando uno hace un análisis de crítica textual, encuentra que ahí, como pueden ver, el nombre de Jehová estaba originalmente. Y es interesante, y esto no lo vamos a extender mucho ahora, solamente pusimos una nota hasta que hagamos el apéndice sobre Juan 20-17 en la segunda edición. Pero es interesante, queridos amigos, que aquí Lot le dice a los ángeles, fíjense ustedes, la expresión hebrea es, y entonces Lot dijo a ellos, es decir, a los dos ángeles que le acompañan, por favor no Jehová. O sea, Lot está llamando a estos dos ángeles por el nombre de Jehová. Entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que o está haciéndolo en un sentido representativo o simplemente Lot creía que estos dos ángeles eran parte de Dios, ¿no? Algo que es imposible porque la Biblia dice claramente que eran mensajeros, eran ángeles. No puede ser Dios mismo. Les digo, algo fascinante. Vamos a ver aquí en el capítulo 19 el desenlace del capítulo 18. Vamos a ver el argumento que se utiliza cuando dice y Jehová hizo llover fuego y azufre del cielo de parte de Jehová. Vamos a ver varios ejemplos en la gramática, o sea, en el texto hebreo que indican que esto es un modismo hebreo. Nada que ver con que hayan dos Jehová ahí. El texto de Zacarías, donde se dice Jehová te reprenda, oh Jehová, vamos a hacer un análisis cuidadoso. Y por supuesto, aquí también vamos a analizar distintos pasajes de diálogo con Trifón de Justino Mártir, donde vamos a estar considerando cuidadosamente la prueba de que Justino Mártir no creía que este ángel, este mensajero, este que es llamado Dios y Señor, por voluntad del Padre, que llega a ser Dios por voluntad del Padre, que está en subordinación al hacedor de todas las cosas, que tiene un principio, en realidad no es igual a su Padre. Vamos a ver por último entonces si el ángel de Jehová aceptó adoración, es decir, si esa adoración que supuestamente los trinitarios dicen que se le dio al ángel de Jehová fue realmente adoración o qué fue, y por supuesto una conclusión sobre el asunto. Ahora, sorpresa, tenemos aquí para ustedes un apéndice, el primero de ellos, después haremos más, en donde vamos a estar analizando. Tenemos una tabla comparativa de los 134 lugares donde se sustituyó el tetragramaton por la palabra Adonai. Y quiero mostrarles la tabla un momentico para que ustedes puedan ver cuál es la función de esto. Aquí pueden ver, se hace un análisis de los códigos de colores que se utilizan en la tabla. Les sugerimos que lo lean cuidadosamente, pero noten ustedes acá, fíjense ustedes, aquí está. Van a tener el texto, es decir, cada uno de los 134 textos que Gilboom nos dice que la masora tiene una nota ahí diciendo, no sé, aquí hay una sustitución. Van a ver el texto masorético y van a ver que en algunos casos hay una variante, es decir, puede estar Adonai o puede estar Jehová, en otros no. Vamos a ver si ese pasaje aparece, por ejemplo, en el Mar Muerto. Desafortunadamente, estos primeros no aparecen, pero hay otros que sí aparecen. Vamos a ver los targúmenes, es decir, estas traducciones al arameo, donde el nombre de Dios está puesto aquí, con 3 yod, lo cual indica que el individuo en su momento, como pueden ver aquí en el libro de Génesis 18.3 a 18.27, etc., aparece. Vamos a ver la pechita siríaca, donde María aparece exclusivamente para el tetragramaton, y esto nos va a ayudar a nosotros a poder ver si verdaderamente estos traductores tenían una recensión del texto que tenía el nombre de Dios allí. Pero antes de eso, aquí analizamos prueba. Por ejemplo, este manuscrito que ven aquí de la Septuaginta y que es el manuscrito 8F 12 griego, van a poder ver esto que ven aquí corresponde con el texto de Zacarías capítulo 9 versículo 4. Y noten ustedes que aquí aparecen las letras Baf y G en palo hebreo
en Zacarías 9.4, lo cual muestra que Zacarías 9.4 originalmente tenía el tetragramatón y que el texto masorético, que hoy lo ha eliminado, hoy no lo tiene, pero que tiene una nota indicando que eso fue la lectura original, está en lo correcto. Y vamos a poder ver muchísimas cosas. Por ejemplo, acudimos al libro, al rollo de Isaías. Aquí pueden ver dos versos, si no me equivoco, el 17 y el 18, efectivamente, 17 y 18, donde pueden ver acá el nombre divino. Aquí pueden ver el Adonai, aquí pueden ver Adonai con el nombre divino arriba, con puntos correctivos que indican que aquí, en ese momento temprano del copiado de los manuscritos hebreos, tenemos nada más y nada menos que variantes textuales a las que se enfrentó este individuo, y obviamente esto creó, ¿no?, ciertas confusiones. Y esto muestra también, ¿no?, cuán temprano comenzó sustituir el nombre divino por el Adonai. Y ahí está la prueba, además de que en otras fuentes, como por ejemplo el texto masorético propiamente, en algunos manuscritos importantes del texto masorético, así como en los targúmenes, como en la Peshita, encontramos también que estos dos textos tienen el tetragramatón, y es una prueba clara de que los 134 cambios que han sido dudados por muchos académicos trinitarios en realidad ocurrieron, y por tanto la traducción del Nuevo Mundo está en lo correcto al haber sustituido Adonai por Jehová. Bueno, en breve esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Pueden ver el vínculo para la descarga en la descripción de este video. Van a poder tener actualizaciones. Siempre que se hagan actualización se va a hacer en este mismo video. Es decir, si ustedes en un momento determinado quieren chequear si ha habido una actualización de esta monografía, una ampliación de la misma, ustedes pueden ver la descripción y se va a dejar una nota indicando cuál es la actualización junto con la versión anterior. Esperamos que todo esto les ayude a poder verificar que cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo enseñó que el único Dios verdadero es el Padre, fue coherente, y que toda la Biblia es coherente al presentarnos a un único Dios. Y que cuando la Biblia nos habla de Jesús como Dios, no lo hace en el mismo sentido que lo hace con relación al Padre, como no lo hizo con Moisés, con los ángeles, etc. Y vamos a poder apreciar entonces que, sin lugar a dudas, un conocimiento exacto acerca de Dios y de su Hijo nos permite entender mejor la palabra de Dios, nos permite entender lecciones valiosas, y sobre todas las cosas nos acerca a Él y a su Hijo, y con el tiempo nos permitirá, si es su voluntad, obtener vida eterna.